Los test de COVID-19 para los turistas que nos visiten van a tener que realizarse al menos 72 horas antes del viaje. Ese decreto que va a regular el derecho de admisión a hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales será aprobado este viernes en el Consejo de Gobierno. Somos la primera comunidad de todo el país que ha puesto sobre la mesa un decreto ley para dar mayor seguridad a la llegada de turistas. La primera. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Por cierto que desde esta mañana Holanda también incluye a Canarias en su lista de destinos seguros, y conseguir que Canarias siga siendo una burbuja segura para los canarios y para quienes nos visitan también, eso pasa por esos test obligatorios a turistas cuyo debate se trasladaba, como estamos viendo, Isabel, hoy a la sesión del Parlamento. Sí, Paco, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido en la sesión parlamentaria que Canarias es la única comunidad que va a hacer la reforma legislativa sobre el derecho de admisión. El presidente también ha celebrado que las cuentas del Estado incluyan el REF de las Islas y el Estatuto de Autonomía. Marta Rodríguez. Sí, en el Gobierno están convencidos de que los presupuestos generales del Estado van a incluir las particularidades canarias, esas compensaciones por ser islas y además estar alejados del continente europeo y del territorio peninsular. Esa situación geográfica nos coloca en la ruta de los cayucos y pateras cuyas llegadas se han incrementado en los últimos meses, y en ese sentido el presidente Torres ha vuelto a pedir al Estado y a la Unión Europea una respuesta más eficaz. Y luz verde del Gobierno al proyecto de presupuestos generales del Estado 2021 incluye un gasto que no tiene precedentes, 196.000 millones de euros, y van a pagar más impuestos los que más cobran, patrimonio y sociedades, empresas también que suben. Silvia Mascareño, ese acuerdo entre los dos partidos del Gobierno se escenificaba a primera hora de esta mañana. Sí, a pesar de las diferencias de última hora, cuenta de la gestión de la regulación de los precios de los alquileres y de la gestión del ingreso mínimo vital. PSOE y Podemos alcanzaban a última hora de anoche un acuerdo que se ha significado aquí en el Palacio de la Moncloa a primera hora de la mañana y que después se ha trasladado al Consejo de Ministros. Mañana estará en el Congreso de los Diputados para comenzar una tramitación parlamentaria express, porque el objetivo es que entren en vigor en enero. Los médicos canarios residentes SIMIR se han sumado hoy a la huelga para defender su profesión, que no se contrate médicos que no tengan especialidad. Elena Díez, porque los datos de ayer de la pandemia dejan, hablamos aquí en Canarias, la cifra más baja desde el mes de agosto, que recordemos. Sí, 60 positivos, de los que 30 están en revisión. Hacía más de 8 semanas que no se veía un dato tan bajo. Ayer además se realizaron más de 2.000 pruebas PCR. Ahora mismo estamos pendientes de la actualización de hoy para poder contarles esos datos en directo. Las cifras de la pandemia aquí contrastan con las que nos deja el empleo. Canarias ha sumado más de 47.000 parados en el tercer trimestre del año, un 21% más que en la última EPA. La tasa de paro queda ahora mismo en el 25,04%, la más alta de todo el país. Malo también es el dato del empleo juvenil, los menores de 25 años, que subió 12 puntos en este periodo. No solamente sube el paro, también lo hacen los precios de la cesta de la compra. La más cara está en Las Palmas de Gran Canaria, según la OCU. No estamos solos en esto, porque Baleares, como Canarias, son las que más caro pagan llenar el carrito de la compra. Lo de cenar a las 8 de la noche, como en los países europeos, puede ser para el Ayuntamiento de Recife, en Lanzarote, una forma de incentivar el sector servicios y de restauración. La iniciativa ya la están moviendo en redes sociales. Y tribunales, hoy escucharemos la versión del Chupa, acusado de matar a tiros en plena calle a Lionel Carrillo, un conocido suyo. Dice que nunca tuvo intención de matarlo y que lo único que hizo fue defenderse porque Lionel le apuntó primero con una pistola. Ya lo ven, varias explosiones despertaron esta madrugada a los vecinos de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. Los bomberos del consorcio tuvieron que emplearse a fondo. Hay 4 vehículos afectados. Bueno, y para ponerle otro sabor a este martes, hoy les vamos a llevar al origen de uno de los distintivos, señas de identidad de La Gomera, el almogrote. Todo empezó a comercializarse en Las Hayas, en Valle Gran Rey. Mónica Darias. Localizado en Las Hayas, en un lugar con más de 300 años de historia y con más de medio siglo de tradición gastronómica, Casa Efigenia se ha convertido en un referente en La Gomera, además de ser el primer lugar donde se comercializó el almogrote.
Y en cuanto al tiempo, pocos cambios nos esperan. Saila Falcón. Al menos hasta el fin de semana, que cambiará la dirección del viento, no tendremos cambios destacables en las condiciones meteorológicas. Mañana será una jornada nubosa en general en todo el archipiélago, aunque baja la probabilidad de lloviznas en el norte de las islas de mayor relieve y quizás notemos un ligero descenso de las temperaturas diurnas en zonas del interior de esas islas. En unos minutos les ampliamos la información del tiempo. La situación de la pandemia aquí en Canarias está ahora mismo bajo control, pero esto puede cambiar, además puede hacerlo de un día para otro, si no hay controles en los puertos y aeropuertos. Por eso el Gobierno de Canarias va a aprobar este viernes ya un decreto que, usando el derecho de admisión, permita imponer test a todos los turistas antes de que entren en un hotel o en un apartamento. Este debate ha entrado hoy en el Parlamento de Canarias, en una sesión donde también se ha hablado de la crisis migratoria y de los presupuestos del Estado. Enseguida vamos con eso, pero en esas cuentas canarias espera el Gobierno tener cobertura para el REF y para el Estatuto de Autonomía. Marta Rodríguez, cuéntanos. Sí, así lo han manifestado tanto el presidente como el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda. De hecho, Román Rodríguez ha dicho que si no fuese así, el Parlamento tomaría cartas en el asunto. Por cierto, que los presupuestos generales de Canarias, los presupuestos de la comunidad autónoma, está previsto también que se aprueben en Consejo de Gobierno este mismo viernes y que el día 6 de noviembre lleguen aquí al Parlamento. Debate intenso a lo largo de la mañana, también en clave migratoria. Sobre ese asunto, el Partido Popular ha pedido soluciones urgentes al incremento en la llegada de embarcaciones y Torres ha dicho que el Estado y la Comunidad Europea son los competentes en la materia y deben dar una respuesta más eficaz. En clave turística, como decías, Isabel, ese decreto anunciado ayer que, dice Torres, va a proporcionar seguridad a la llegada de turistas. La oposición pide explicaciones ante la reciente llegada de turistas al archipiélago. Han llegado en este fin de semana 37 vuelos y que ustedes no hayan tomado todavía las medidas para que esos viajeros no traigan a Canarias casos de coronavirus. Pero miren que es difícil que se reconozca por la oposición algo que haga este gobierno, como por ejemplo que somos la primera comunidad de todo el país que ha puesto sobre la mesa un decreto ley para dar mayor seguridad a la llegada de turistas. Intenso debate en el Pleno por la crisis migratoria que sufren las islas. El Gobierno reconoce que la situación es inaceptable. Soluciones eficaces, el diagnóstico todos lo conocemos, todos sabemos cuáles son las medidas. Plántese en Madrid, señor Torres. Había 1.300 personas, quedan 800 y pico, no debe quedar nadie, deben estar en instalaciones militares o de otra índole, titularidad del Estado. Se lo exigimos al Gobierno de España, elevamos la voz, hablamos con todos los ministros y esa no es nuestra competencia, es también nuestra responsabilidad. Lo que indudablemente yo no voy a hacer es hacer política con el drama de las personas. ¿Qué acciones e iniciativas? Me consta que el Gobierno no se está conformando. Necesitamos que pueda abrirse el espacio aéreo. Nos decía el cónsul de Marruecos que es otra iniciativa, el de Canarias, hablar con el cónsul de Marruecos y pedir ir a Marruecos que a partir del 6-8 de noviembre se abre ese espacio aéreo. Una respuesta coordinada, digna, humanitaria a los organismos europeos. Presidente, ¿qué valoración hace usted de la conferencia de presidentes del día de ayer? La Unión Europea no puede mirar hacia otro lugar cuando tenemos un fenómeno migratorio. Ese fue el gran déficit del acuerdo europeo. Y a Van der Leyen se lo dijimos con claridad. Teníamos apenas centenares de plazas. Tenemos más de 11.000 personas que han sido acogidas. ¿Hasta cuándo va a permitir usted, señor presidente, que lo que tenga que ver con Canarias nunca sea prioritario para el Gobierno del Estado? Señor Rodríguez, lo que es lógicamente prioritario es que se resuelvan los problemas. Algunos se han resuelto, el convenio de carreteras, los 500 millones más 500 está resuelto. En los presupuestos generales del Estado, hoy se presenta el anteproyecto del Consejo de Ministros, habrá soluciones para una cosa y la otra. De cómo queda reflejado en ese presupuesto las singularidades canarias. Por primera vez tendremos un presupuesto con el nuevo Estatuto de Autonomía y el REF aprobado en el año 2018, contenidos en él. Además, el grupo parlamentario de Sí Podemos solicitó medidas urgentes en materia de vivienda. Soluciones urgentes al problema de la vivienda, que pasarían, desde mi punto de vista, porque haya viviendas en alquiler suficiente. Para el año 2020 está prevista la adquisición de 62 viviendas construidas para poder ya entregarse como paso prioritario. El compromiso del Gobierno es entregar más de 5.900 viviendas antes de 2025.
Ya lo hemos dicho, ningún turista podrá dormir ni en hoteles ni en apartamentos de Canarias si no presenta una prueba negativa de COVID-19. El Gobierno de Canarias anda inmerso en una modificación legislativa que previsiblemente se va a aprobar esta semana en Consejo de Gobierno extraordinario. Queda por ver cómo se va a controlar a los visitantes que no duerman en establecimientos turísticos, como por ejemplo los estudiantes. Canarias va a modificar en tiempo récord 2 leyes para que los turistas traigan una prueba negativa de COVID-19 realizada recientemente. Si no lo hacen, no podrán entrar ni a hoteles ni a apartamentos. Lo que no está de acuerdo la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional es que se traslade la responsabilidad de ese control a los propietarios de las viviendas vacacionales. Los controles, tanto de policía como sanitarios, se deben hacer en el recinto aeroportuario o en los puertos. Quedan fuera de esta regulación los canarios que vienen a ver a la familia al no hospedarse en alojamientos turísticos. Es una medida valiente que el Gobierno pone sobre la mesa, pero también tenemos que tener claro que es una medida insuficiente en lo que respecta sobre todo al control de los viajeros que no sean turistas que vengan a hospedarse en planta alojativa. El Gobierno estudia aún cómo controlar este sector. Las pruebas negativas de COVID-19 serán obligatorias desde la segunda semana de noviembre. La ocupación turística en el sur de Gran Canaria se sitúa en la actualidad en torno al 15%. Los hoteleros dicen que se darán por satisfechos si en Navidades se acerca al 60%. La patronal hotelera insiste en que un nuevo rebrote sería penoso para Canarias. Yo le he comparado con un partido de kickboxing. Yo doy 4 golpes y 4 han resistido. Pero a la quinta doy la última, que es la final. Llaman a la mesura la fiesta de Halloween el próximo sábado, una fecha importada de Estados Unidos, pero con muchos seguidores ya en las islas. Bueno, el caso es que británicos y alemanes ya lo están haciendo, pero vuelven también a Canarias los turistas de Países Bajos. Holanda ha eliminado esta mañana a Canarias de las restricciones de viaje en su país. El archipiélago pasa de naranja a amarillo, de modo que los turistas no van a tener que someterse a una cuarentena cuando vuelvan. Hasta ahora solo se permitían traslados estrictamente necesarios. Y el holandés es un turista muy apreciado, solamente a Gran Canaria. Es un dato, llegan 400.000 holandeses cada año. Y en Tenerife, el Círculo Turístico de Canarias ha pedido hoy en el Parlamento de Canarias que los test a las personas que lleguen a las islas se hagan dentro o cerca de los puertos y aeropuertos y no en los hoteles, casas rurales o las viviendas vacacionales. Han entregado más de 1.800 manifiestos de profesionales a los grupos parlamentarios. Estamos pidiendo por activa y por pasiva los test dentro o en las inmediaciones del aeropuerto. Que en ningún caso se puede trasladar la seguridad sanitaria de los residentes a un propietario particular. De ahí que nosotros presentamos todos estos manifiestos y que vamos a hablar con todos los grupos políticos para que se tomen todas las medidas. En ese Parlamento se ha hablado hoy mucho de las cuentas estatales. Vamos con ello. Casi 200.000 millones de euros. De las cocinas del Palacio de la Moncloa sale hoy ese proyecto de presupuestos del Estado, el más expansivo de los últimos años. Queda el trámite ahora en el Congreso, pero ya es un pasito importante que tengamos cuentas estatales nuevas tras 4 años prorrogando a las anteriores. Silvia Mascareño, Madrid. Van a pagar más estas cuentas las grandes empresas y también los que más cobran rentas altas. Vivienda, sanidad y educación, Silvia, las partidas que más dinero se van a llevar. Sí, aumenta un 10,3% la inversión social, en palabras de la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estas cuentas son expansivas y progresistas y con esa carta de presentación las llevará mañana al Congreso de los Diputados, donde arrancará una tramitación parlamentaria express en la que espera contar con el máximo respaldo posible. Se da casi por hecho que, salvo sorpresa, tendrá el respaldo del bloque de la investidura, y es que el objetivo, la clave, es que entren en vigor lo antes posible. El Gobierno espera que estén en vigor a lo largo del mes de enero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han presentado hoy las claves de los presupuestos generales del Estado para 2021, que tienen como principal objetivo recuperar la economía del país tras la pandemia. Lo quiero decir en cifras: 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores. Entre las medidas económicas más relevantes destaca el incremento de la presión fiscal. Subimos el impuesto de sociedades para
para grandes grupos empresariales. Subimos un punto el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros. Además, el IRPF subirá también para rentas de más de 200.000 euros en 3 puntos y en 2 para los que superen los 300.000. Unas medidas que servirán también para lograr las 5 claves del Gobierno central: la atención a la dependencia, el refuerzo al sistema de cuidados y el impulso a la conciliación, así como el refuerzo a la protección social y a la igualdad de acceso a la educación superior. Pretenden que nadie se quede atrás. Por eso el eje de la justicia social, la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades, el refuerzo de nuestro estado del bienestar. Un gasto récord de más de 196.000 millones de euros en el que se refuerzan áreas como educación, vivienda y sanidad. La otra gran noticia del día llegaba desde el Congreso de los Diputados, porque después de 4 años de debate, el Pacto de Toledo ha alcanzado un acuerdo para sentar las bases del sistema público de pensiones. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, excepto Esquerra y Bildu, que se han abstenido, y Vox, que ha votado en contra. Las claves de este acuerdo son, por ejemplo, ligar el cálculo de esas pensiones al IPC real para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. También se va a garantizar las pensiones de viudedad, aunque no haya un vínculo matrimonial. Se incentivará a aquellos trabajadores que quieran seguir trabajando a pesar de que hayan superado la edad de jubilación legal, y también se realizará el cálculo de esas pensiones en base a los mejores años de cotización. Gracias, Silvia. Y hoy hemos conocido los datos del paro. Son malos. Según la EPA, sube en Canarias como en el resto de España. En concreto, si miramos el último trimestre en Canarias, hay 47.800 parados más que en el trimestre anterior. Así es, y esa subida tiene como consecuencia inmediata que la tasa de paro supere en las islas el 25%, es la más alta de toda España. El paro se ceba de manera especial con los jóvenes. La tasa de paro en Canarias rebasa ya el 25%. Se ha disparado más de 6 puntos en estos 2 últimos trimestres de pandemia. Es la más elevada de todo el estado. El desempleo se ceba con los jóvenes. La tasa entre los menores de 25 años sube un 12% hasta casi el 62%. Con todo, hay 273.700 parados. Esto es 47.800 más que el trimestre anterior y 58.400 más que hace 6 meses, cuando se decreta el estado de alarma, una subida de 27 puntos. El gobierno entiende que se trata de la finalización de los contratos temporales de trabajadores que estaban en ERTE y se reincorporaron a un mercado laboral dependiente del turismo que no termina de arrancar. Este dato era previsible, principalmente por una falta de actividad económica que todo el mundo percibe, por la finalización de miles de contratos temporales, sobre todo en el sector servicio. Canarias destruyó 2.800 empleos en el último trimestre. Eso sí, los cerca de 80.000 trabajadores en ERTE se siguen contabilizando como ocupados, lo que distorsiona la foto real del mercado laboral. Pues ni a los parados ni a las personas que trabajan ayuda mucho que tengamos aquí en Canarias la cesta de la compra más cara de toda España. Donde más se paga por comer es en Las Palmas de Gran Canaria. La cesta más barata, para lo que tengamos en cuenta, está en Cádiz. También es importante, Paco, elegir bien el supermercado en el que vamos a consumir. De hecho, entre el más caro y el más barato de una misma ciudad hay una diferencia de más de 1.500 euros al año. Hacer la compra en Las Palmas de Gran Canaria es a día de hoy hacerlo en el sitio más caro del país. Hay una diferencia de un 33% respecto al sitio más barato de España. Tras la pandemia, los clientes han notado un incremento adicional de los precios. Ahora mismo, precisamente, una señora de la península me preguntó, fue a comprar naranjas y dice, no me las llevo porque está más cara que en la península. Sí se nota los precios que han subido, ¿eh? Sí se nota. Depende también si sabes comprar y sabes dónde está. Tenemos muchas alternativas de comprar unas cositas en un sitio y vas jugando un poquito con los precios que tiene cada establecimiento, que cada uno pone sus precios. Los productos frescos son los más caros, por eso es importante elegir bien el supermercado donde realizar la compra. Entre el más barato y el más caro en Las Palmas de Gran Canaria hay una diferencia de 1.521 euros anuales. Mientras que una familia gasta durante 12 meses en el establecimiento más caro, la que lo hace en el establecimiento más barato puede estar del orden de gastando hasta 17 meses más. Elegir el establecimiento correcto supone un ahorro de un 33% anual o lo que es lo mismo 5 meses más para poder estirar el dinero.
Vamos a ver cómo está la situación de la pandemia aquí en Canarias. En las últimas 24 horas se han contabilizado unos 60 nuevos positivos, 30 de ellos en revisión. Aún no hay notificación de la segunda prueba que se les ha practicado por ser dudosos. Ahora mismo hay con coronavirus en Canarias unas 6.189 personas, de las que 43 se encuentran en UCI y 223 en planta. Hay que lamentar un fallecido, una mujer de 78 años de edad, que se suma a la lista de 272 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia. En cuanto se actualicen esos datos, se los contaremos en directo. Esos positivos se detectan a través de las famosas PCR, que llevan además un ritmo tremendo, vertiginoso. Hay días en los que, se realizan hasta 5.000 pruebas PCR aquí en Canarias. El dato de ayer fueron unas 2.180. Así es, esta práctica se ha extendido en las últimas fechas y se ha notado en los últimos días. Son PCRs masivos que se vienen haciendo desde que comenzara esta segunda ola de la pandemia en otras áreas como los hospitales. Los brotes de la COVID-19 se dan principalmente en el ámbito familiar y de ocio, pero también en el laboral. En ese área han sido muy importantes los asociados al personal sanitario. Con el inicio de la segunda ola comenzaron también los cribados en los hospitales de Canarias. Tenemos cribados rutinarios, que son los que hacemos a los profesionales cada X tiempo. Y después tenemos los cribados que realizamos puntualmente. Se relacionan normalmente con un caso sospechoso o un caso positivo. En algunos casos, por ejemplo, en el Hospital de la Candelaria se han llegado a hacer hasta 1.000 pruebas al día. Podemos realizar la PCR, que ya es conocida, es la nasofaringia, y la unimos a una prueba en sangre, serológica. Es la cuarta, pero bueno, es un poco incómoda, pero lo preferimos. Ahora yo encima me voy de vacaciones, o sea que prefiero hacérmela y ya me voy tranquila. Es una prevención que tenemos también y sobre todo hacia nuestra familia, compañeros y pacientes. Tanto el personal que realiza los cribados como el que se somete a los mismos debe usar el equipo de protección individual correspondiente. Y los médicos canarios se suman a la huelga nacional para rechazar que se contraten médicos sin especialidad. Los últimos martes de cada mes no van a ir a su puesto de trabajo. Hoy es el primer día de ese paro. Carolina Pérez, ¿cómo está siendo el seguimiento? A nivel nacional, los sindicatos hablan de un seguimiento del 85%. Aquí en Canarias, en el turno de mañana, el paro ha sido secundado por el 8% de los profesionales. En la provincia de Las Palmas, por ejemplo, en atención primaria, prácticamente ha habido un escaso seguimiento. Casi todos los profesionales han asistido a su puesto de trabajo. En los hospitales donde más apoyo se ha conseguido a esta huelga ha sido en el Hospital Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Con las restricciones que están vigentes ahora mismo hay propuestas para intentar que no se hundan sectores como el de la hostelería. Y el Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, ha propuesto que cenemos todos como los europeos continentales. Tempranito, Isabel. Cena a las 8 de la tarde. Lo que se gana con eso es permitir a los establecimientos que puedan asumir más público y más mesas antes de los cierres de medianoche. Una iniciativa que se mueve ya en las redes, pero que requiere algo más complicado: cambiar los hábitos. El Ayuntamiento de Arrecife trata de echar una mano a los hosteleros y anima a los ciudadanos a adelantar sus cenas desde las 8 de la tarde. Consiste principalmente en cambiar tendencias, es muy complicado en una cultura mediterránea latina como la nuestra. Es uno de los sectores de nuestro país más golpeados por la pandemia. 47% de establecimientos que van a cerrar y posiblemente no abran más. Y ni Arrecife ni Canarias es ajena a esta problemática. Pero, ¿sobre qué hora suelen cenar los canarios? 8:30, 9, 9:30 y 10 de la noche. Una iniciativa del sector a nivel nacional ante el toque de impuesto del que de momento se salva Canarias. Si vienen un poco más temprano, pues podríamos aprovechar y así poder tener más clientes. ¿Y qué opinan los clientes de esta iniciativa? Me parece perfecto. La verdad que es interesante porque además así podemos cuidarnos un poco mejor todos en casa. Un horario más propio de países británicos, pero al que parece tendremos que acostumbrarnos. Deberíamos de adaptarnos a ese estilo de vida. Es más, si cenamos antes, vamos mejor a la cama. Si disfrutamos todos una tarde más larga y deberíamos de ir a cenar todos a las 8 de la tarde. Apúntenselo. Y una de las situaciones que más afecta a la hostelería es el toque de queda. Hoy el Gobierno de España ha modificado el decreto de estado de alarma que se va a aprobar próximamente en el Congreso y ha dejado el toque de queda como tal en manos de las comunidades autónomas. En toda España ya son 5 las que han decretado cierre completo de sus fronteras. Ahora lo que más está preocupando es la movilidad que viene, la del puente de Todos los Santos.
País Vasco, Aragón y Asturias se suman a los confinamientos totales de La Rioja y Navarra. Se intensifican los controles y además en estas comunidades se aplican medidas más restrictivas. Por ejemplo, en la Comunidad Foral las reuniones solo pueden darse entre convivientes y en el País Vasco no se permite la movilidad entre municipios. Cambio de provincia me parecería bien, pero en el tema de municipios, pues bueno, es un poco exagerado. Hay que tratar de ver cómo atajar la situación y es nueva para todos y van improvisando. Lo de viernes a la noche y el lunes a la mañana cerrado, como antes, aplaudir desde los balcones. Madrid no tomará la decisión de cerrar la comunidad hasta la celebración de su Consejo de Gobierno, a pesar de que una treintena de zonas de salud están confinadas. Debe decidir si restringe la movilidad con dos festividades cercanas, Todos los Santos y la Almudena. Misma situación para Andalucía, que no ha comunicado restricciones. Mientras en Cataluña ya se alcanzan los 5.000 contagios en 24 horas. Ahora la decisión pasa si aplicar el confinamiento total los fines de semana o bien dictar un cierre durante 15 días. Distintas administraciones regionales han apelado a la responsabilidad ante fiestas y reuniones por Halloween y traslados innecesarios en este puente de Todos los Santos. En el mundo, Europa se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus. Lo ha reconocido en las últimas horas a la Organización Mundial de la Salud. La epidemia se encuentra fuera de control a pesar de las medidas restrictivas que se están adoptando en países como Francia, Bélgica e Italia. A estas alturas no se descarta que la situación retroceda a las medidas adoptadas el pasado mes de marzo. Empeora la situación epidemiológica en Europa. El viejo continente es el epicentro de la pandemia con más de 200.000 casos diarios. Hay mucha libertad de movimiento y por lo tanto, según esos principios, puede ser necesario cerrar y restringir el movimiento y tener órdenes de quedarse en casa para sacar el calor de esta fase de la pandemia. Francia es el país de Europa más afectado. De media se están contagiando 50.000 personas diariamente. El avance imparable del virus ha puesto en alerta máxima al gobierno, que evalúa si las medidas tomadas están dando resultados. El presidente Macron ha convocado 2 reuniones ministeriales. Las autoridades sanitarias galas no descartan otro confinamiento, ya que han fallecido por coronavirus 258 personas en un solo día. Debemos esperar decisiones complicadas. No sé cuáles exactamente, pero será como lo que le está ocurriendo a nuestros vecinos. Esta segunda ola también sacude a Italia, donde ya las medidas tomadas para frenar el virus han entrado en vigor. Las horas de cierre de los establecimientos se adelanta a las 6 de la tarde y no se recomienda viajar al extranjero. Miramos ahora a Estados Unidos porque allí la campaña electoral ya se encuentra en la recta final. A 8 días de esos comicios presidenciales ya han votado por correo más de 60 millones de votantes. Es el voto anticipado, una cifra que ya va apuntando a una participación que probablemente será de récord. Trump está hoy en Michigan y Biden en Georgia buscando acercarse a los estados que tradicionalmente han ganado los republicanos. Las encuestas dan 9 puntos de ventaja al candidato demócrata. Otro asunto espinoso en medio de la campaña ha sido el caso Barrett, la apuesta de Trump para el Supremo. Ya es la nueva jueza del alto tribunal después de que el Senado haya aprobado, anoche lo hizo, su nominación por 52 votos a favor. De nuevo aquí en las islas, Fuerteventura cuenta ya con un nuevo punto de encuentro familiar. Es un lugar para los intercambios familiares que están inmersos en procesos judiciales. Cristina Falcón, todo un avance social para los majoreros. Así es, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, junto al presidente del Cabildo Insular, Blas Acosta, han presentado hoy el primer punto de encuentro familiar en la isla de Fuerteventura, un servicio que garantiza las relaciones de los menores de edad con sus progenitores u otros familiares que se encuentran en una situación de conflicto tras haber pasado por un proceso de separación. El objetivo fundamental de este punto de encuentro es facilitar la mediación entre ambas familias y ofrecer un espacio seguro y neutral. Se da respuesta así a una demanda histórica de muchas familias aquí en la isla majorera. Sirve de ayuda y de instrumento para intentar que los conflictos familiares tengan el menor impacto posible en los propios menores. Cuando el Gobierno de Canarias, conjuntamente con cabildos y ayuntamientos, unen sus fuerzas, finalmente pues la ciudadanía y la sociedad tiene un servicio, en este caso este punto de encuentro familiar, el que no va a ser solo físicamente en Puerto Rosario, sino en toda la isla de Fuerteventura. Hoy se celebra el Día de las Personas con Déficit de Atención e Hiperactividad, lo que se conoce como TEDAC,
una patología que sufre entre un 2-5% de la población infantil, especialmente la infantil. Así es, son los más afectados por esta dolencia, que además empieza a edades bastante tempranas. Los afectados piden mayor formación de los profesionales para conseguir un diagnóstico precoz. Esther es psicopedagoga, tiene TDAH al igual que sus 3 hijos, que además están diagnosticados con Asperger. Para ella es fundamental la detección precoz y tener una buena calidad de vida. No se cuenta con todos los recursos que necesitan, pero por desgracia lo más importante, que es el diagnóstico, es a lo que nos cuesta llegar. Tenemos un problema importante con el tema de los psicólogos. No todos creen en el TDAH, entonces no derivan a donde tienen que derivar. Suelen ser niños con una dificultad importante para concentrarse. Desde la asociación en Canarias piden no solo ese diagnóstico clínico, sino formación en las escuelas para detectarlo. Se le hace repetir por ser TDAH, se deja sin recreo por ser TDAH, no va a excursiones por ser TDAH. Además denuncian la discriminación que dicen que sufren a la hora de conseguir becas para este alumnado, que se ha visto especialmente afectado por la pandemia ante las dificultades de adaptar la formación online a estas personas con necesidades específicas. Vamos a ver imágenes en directo desde Brasil, Río de Janeiro. Se las vamos a ofrecer tal y como están llegando ahora mismo a nuestra redacción. Es un incendio que está en curso en estos momentos, que afecta hasta 200 pacientes. Ahí tienen el momento en el que desalojaban a esos pacientes del hospital Buen Suceso, con el cuerpo de bomberos y todo el personal de ese hospital atendiendo a los pacientes. Imágenes que nos ofrece ahora mismo en directo la Alianza Internacional de Noticias. Incendio el que están viendo esta pasada madrugada en la calle Piedras Negras, que está en Pozo Izquierdo, Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Quemó a 4 vehículos, 2 turismos y 2 furgonetas. Las llamas comenzaron a las 2 menos 10 de la mañana. Los bomberos consiguieron apagar ese fuego una hora después, con 6.000 litros de agua y 2 unidades con 6 bomberos. Y sigue el juicio contra el Chupa, es el hombre que está acusado de matar a tiros a un conocido suyo en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, hace 3 años de esto. Hoy le hemos escuchado en la vista oral, asegura que nunca tuvo la intención de matar a Lionel Carrillo y dice que el fallecido le apuntó primero con una pistola. Los policías que atendieron aquel caso actuaron en su día, han recordado que el cuerpo de Lionel, el cadáver, presentaba indicios de haber sido movido del lugar de la escena. Francisco Iván Trujillo declaraba esta mañana ante el fiscal y su abogado. No aceptó preguntas de la acusación. Aseguró que todo el barrio sabía que Lionel, el fallecido, quería matarle. ¿Pensaba que lo quería matar? Sí, claro. Los vecinos del barrio me dicen, menos mal que no te ha cogido, se acaba de ir con una ballesta y un cuchillo. Esto, según él, ocurría días antes de que él disparara a Lionel, aunque asegura que no tenía intención de matar. Me entró el pánico. Digo que este hombre está ahí debajo y mi madre acaba de bajar. Me vestí lo más rápido que pude, cogí el arma, me la puse en la cintura. Mi intención, que quede claro, nunca fue disparar a Lionel, jamás. Saca de la parte de atrás, saca la pistola, la desenvuelve y me apunta. No estaba de espaldas, señor fiscal. Estaba de lado apuntando hacia mí. Corrí hacia él accionando el arma no sé cuántas veces. Afirma además que en el momento de los hechos se encontraba bajo los efectos de la droga. Esa noche el consumo fue... Sí, abusivo, 8, 10, 12 gramos, no lo sé exactamente. Después de ese consumo, ¿fue usted capaz de hacer blanco en 4 ocasiones en movimiento? Sí, por lo que se ve, sí. Hoy también han declarado los policías relacionados con la investigación. La jefa del grupo de homicidios asegura que el cadáver pudo ser manipulado antes de que llegaran a la escena del crimen. Da la impresión de que ha sido movido el cadáver. Ninguna de las armas ha aparecido, ni la que disparó Francisco ni la que supuestamente tenía el fallecido. Bueno, y la Policía Nacional ha detenido en varios puntos de España, entre los que se encuentra Canarias, a 293 personas que utilizaron permisos de conducir venezolanos falsos para obtener el carnet español. Entre los arrestados hay 6 detenidos en la provincia de Las Palmas y 65 cristianegrín en la de Santa Cruz de Tenerife. Sí, ha sido una investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Los detenidos obtenían la documentación falsa a través de las redes sociales. Se ponían en contacto con bandas criminales de Venezuela para solicitar permisos
falsos de conducir. Estos a cambio les pedían 90 euros y el compromiso de que en un plazo de 2 o 3 días y a través de un paquete postal llegaría esa documentación falsa a España. Una vez que los detenidos tenían esos permisos, se acercaban a las sedes provinciales de la Dirección General de Tráfico para obtener la licencia, una licencia que no solamente les permite conducir en España, sino en todo el territorio de la Unión Europea. Se trata de una macrooperación con 293 personas detenidas en todo el territorio español. En La Palma, el Cabildo quiere que las empresas puedan instalarse en los terrenos del antiguo aeropuerto de Buenavista, porque este lugar está en una zona estratégica y destaca sobre todo por el potencial que tiene para dinamizar la economía. Mónica Gómez y también, Mónica, para generar empleo. Así es, desde el Cabildo lo califican como suelo estratégico, dada su ubicación geográfica privilegiada. Está cerca del puerto, también del aeropuerto, y conecta las dos principales vertientes de la Isla Bonita. Con la entrada en vigor de la nueva ley del suelo, estos terrenos ubicados en el municipio de Breña Alta quedan en manos del Cabildo de La Palma. Es por ello que desde esta institución ya se ha ordenado modificar el plan insular de ordenación para incluir estas 32 hectáreas del que fuera el primer aeropuerto de La Palma, permitiendo así su desarrollo con la implantación de nuevas empresas en esta zona que ayudarían a dinamizar la economía y a crear puestos de trabajo. Se ha hecho una encomienda, un encargo a la empresa pública Gestur para que establezca cuáles son los usos que se pueden desarrollar en esa superficie de 32 hectáreas. Un entorno privilegiado, un área especializada donde prevemos que existan pues grandes parcelas para un uso logístico, para un uso terciario, evitando esa atomización que radique en que, bueno, que no se puedan implantar esos grandes usos por la escasez de suelo que tenemos en la isla de La Palma. Y en Santa Cruz de Tenerife, la exalcaldesa Patricia Hernández ha hecho balance de los primeros 100 días de gobierno del alcalde José Manuel Bermúdez al frente de ese ayuntamiento tras la moción de censura. Hernández dice que en este periodo ha estado marcado por la falta de propuestas. Además, critica la parálisis que sufre, según ella, el nuevo gobierno y la ausencia de políticas que den respuesta a los más vulnerables. La parálisis yo creo que es la tónica dominante de las respuestas a largo plazo, de las respuestas de ciudad, tanto en inversión como en fomento del empleo, como en emprendimiento. Declararon la emergencia social como un título nobiliario también, puesto que en este tiempo no han entregado ni una tarjeta de alimento extra más. Las Palmas de Gran Canaria quiere ser un referente de ciudad sostenible a nivel nacional y para eso han puesto en marcha un plan de transformación verde de cara a los próximos 10 años que incluye nuevas infraestructuras hidráulicas o la forestación de espacios públicos. Ya trabajan para disponer de un ambicioso presupuesto para conseguirlo, 1.000 millones de euros. Quieren una capital verde y lo han planificado de manera integral. Lo más destacado es lo que no se ve, pero sí se nota en el día a día, una remodelación completa de las infraestructuras hidráulicas. Que todo el ciclo integral del agua, son la producción, la distribución, el abastecimiento, evidentemente, y el poder reutilizar el agua. Se habla de evitar los malos olores o la creación y modernización de las desaladoras y depuradoras. Lo más visible del plan es la mejora de la movilidad y la forestación de la ciudad. Así es como quiere el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ver la ciudad a corto plazo, con grandes espacios verdes, y para ello se ha comprometido de aquí a final de mandato a plantar 50.000 árboles. La gestión de residuos también dará un vuelco con la recogida puerta a puerta en algunas zonas y la instalación de contenedores de desechos orgánicos para el año que viene. Este plan necesitará de un gran presupuesto. Esta década seamos capaces de captar más de 1.000 millones de euros y generar más de 15.000 puestos de trabajo netos. Las ciudades representan un 70% de las emisiones de carbono de todo el mundo, abarcando solo un 2% de la superficie de la Tierra. Con estos cambios se quiere revertir la situación para así conseguir vivir de manera más sostenible. Sostenible y energía verde es la que han producido en el sureste de Gran Canaria los parques eólicos de la empresa Naturgy, que han generado 118 gigavatios en lo que llevamos de año. Y esto equivale a la energía que consumen y necesitan en todo un año más de 70.000 hogares de Canarias. Y eso sin verter ni un gramo de monóxido de carbono a la atmósfera.
Vamos con varias asociaciones de vecinos y ONGs de Las Palmas de Gran Canaria y de Telde que han alzado hoy la voz para reclamar más apoyo por parte de los ayuntamientos para poder repartir comida a las familias que los servicios sociales municipales les derivan. Piden que les ayuden con el transporte y hacer frente a los pagos de las facturas de la luz, el agua y el alquiler de los locales. Antes de la pandemia teníamos bastantes familias que adaptábamos la comida como fuera posible para todos, pero de la pandemia para acá, pues de 88 tenemos 175. Nos vienen niñas, por decirlo así, de 20 y pocos años con niños, personas mayores, de media edad, que a lo mejor se han quedado en ERTE o en paro por el tema del COVID, familias de 6, familias de 1. Nuestro principal problema siempre son los locales, que solicitamos al ayuntamiento hace 3 años y pico que solicitamos el local y que nos ponen trabas y palos en la rueda siempre que pueden, y el transporte. Un apunte en la agenda política local, porque en Lanzarote hay movimiento en el tablero político local. Coalición Canaria da por concluida su etapa en el gobierno con el PSOE en el ayuntamiento de Aria. De esta manera, los nacionalistas dejan en minoría al Grupo Socialista con su alcalde Alfredo Villalba a la cabeza. Los nacionalistas aseguran que los que hasta hoy eran socios de gobierno han querido modificar el acuerdo alcanzado entre Cabildo y Ayuntamiento en el litigio que ambos mantuvieron por la titularidad de la Cueva de los Verdes, incumpliendo lo que ambas formaciones habían suscrito cuando empezaron a gobernar. Esta mañana, 4 de los 5 concejales de Coalición Canaria renunciaban a sus actas. Que tendríamos que salirnos del grupo de gobierno porque las circunstancias como habíamos quedado eran bastante complicadas. Primero porque el PSOE era quien se había saltado en este caso uno de los, digamos, puntos claves que era sacar un convenio en consenso. Bueno, se acaban de actualizar, vamos con ello, los datos de la pandemia en Canarias. Elena Díez, cuéntanos, últimas 24 horas, datos nuevos. Pues en las últimas 24 horas han fallecido 4 personas por COVID-19 y se han detectado 50 nuevos casos positivos. Además, en el archipiélago ya se alcanzan los 16.895 casos y en Canarias hay actualmente 6.049 casos activos. De estos, 44 personas continúan ingresadas en la UCI. Por otro lado, la isla de Tenerife continúa siendo la más afectada con 3.254 casos positivos. Recordamos que esta isla permanecerá en semáforo rojo hasta el próximo 6 de noviembre. Y además, en las últimas 24 horas, en todo el archipiélago se han realizado más de 2.200 test PCR. Son los últimos datos de la pandemia aquí en Canarias. Nos vamos ahora hasta la Isla del Hierro porque allí buenas noticias para la comunidad de regantes del municipio de La Frontera. El Gobierno de Canarias va a destinar una partida presupuestaria, Eduardo Pulido, para la rehabilitación de la balsa de agua. Se trata de la principal fuente de abasto del Valle del Golfo, que es la zona de los cultivos importantes de la Isla del Hierro. La balsa en los últimos tiempos había tenido varios problemas, incluso se ha llegado a cortar el suministro de agua en varias ocasiones. Ahora el Consejo de Gobierno de Canarias autoriza una inversión de 2,8 millones de euros para su reparación y puesta en funcionamiento. Recuerden que en los últimos 30 años no se había cometido ninguna mejora en esta balsa de La Frontera. Se pretenden hacer trabajos de mejora en la impermeabilización, mejora en las estaciones de bombeo. Una vez finalizada la balsa, que también se está ejecutando de 5.000 metros cúbicos de agua, pues si no hay imprevistos comenzarán los trabajos para dotar de una infraestructura fundamental para el Valle del Golfo. Bueno, y ahora un respiro, vamos a asomarnos al mar, van a ver esta mañana bajamar en Tenerife. Fuerte oleaje rompiendo en los muros de las piscinas naturales, olas de más de 3 metros de altura y mar de fondo que va a continuar, por cierto, atentos los próximos días, mucho cuidado según las previsiones de la EMET. Es preciso extremar las precauciones en esa parte de la costa. Sabemos que podemos encontrar almogrote riquísimo en el 90% de los restaurantes, pues casi que de toda Canarias. Pertenece a la gastronomía tradicional gomera y además tiene origen judeo-sefardita. Hoy vamos a conocer un dato más, y es que es el primer lugar en el que se empezó a comercializar este producto. Les vamos a invitar a un viaje que nos lleva a Casa Efigenia, en la isla de La Gomera.
Conocer la gastronomía gomera más a fondo requiere de una visita a Las Hayas. Casa Ifigenia se ha convertido en el referente de la gastronomía tradicional gomera con más de medio siglo de historia. Es el primer lugar donde se comercializó el almogrote. Empezamos el almogrote con 3 ingenieros de monte que venían a visitar el parque 2 veces al año. Y mi mamá hacía el almogrote en arude, como tú viste, amajado en la mortera, la pimienta y el queso duro. Agujeró la latita con un clavo, la hizo como un rallador, la lavó, él rallaba el queso y hacía el almogrote en este estilo. ¿Entiendes? Ahí empezó la historia. Visita que han realizado miles de personas. Compartir mi vida con todo el mundo, con cariño, con alegría y de todo el mundo, alemanes, holandeses, ingleses, de todas partes. Más de 50 años dedicados a la gastronomía, con una anfitriona que mantiene la tradición, que la ha convertido en pioneros en La Gomera. Y se moderniza el Archivo Municipal de Güímar, en el sur de la isla de Tenerife. Todo lo que está en papel se va a digitalizar en un proceso que se ha acelerado por los efectos de la pandemia. Es un registro de los vecinos de Güímar que emigraron a principios del siglo XX. Están sus huellas y sus características físicas. Incluso aparece una fotografía. Es uno de los documentos más curiosos que se encuentran en este archivo municipal. Aquí hay unas 5.000 cajas de archivadores con 80.000 expedientes que ya se encuentran en proceso de digitalización. Todo lo que se encuentra aquí está informatizado y listo para migrar a nuevos soportes. La pandemia ha acelerado este proceso para la implantación de la administración electrónica. La prioridad es evitar tocar los papeles. Cuanto antes esté digitalizado para poder estar cercano al vecino y al ciudadano que lo necesita y que al mismo tiempo pues evitemos esta situación de manipulación. El legajo más antiguo data de 1838. El proceso lleva 20 años de trabajo que aún no ha terminado. Nos hemos dedicado y centrado en esa descripción para ahora poder dar el gran salto al archivo electrónico único. Entonces migraremos todos esos datos. Posibilidades que tiene digitalizar pues, nuestro archivo va en aras de intentar acceder lo más rápido posible, de una forma ordenada, de una forma precisa. Acceso rápido pero también seguro, se ahorra espacio casi un 90% y se conserva la historia del municipio. Un apunte más. Estos días se está representando en la península la obra de teatro Ana. También a nosotros nos llevará el olvido de la compañía canaria Una Hora Menos Producciones. Después de varias funciones en Madrid, estuvo en cartel 5 días. El montaje se traslada hasta Castellón y luego a La Coruña. La obra surgió del proyecto Laboratorio Galdós, un espacio de creación y de reflexión artística a partir de la vida y obra del genial escritor. El texto es del dramaturgo, de la dramaturga, en este caso Irma Correa, y dirigido por Mario Vega. Vámonos a donde sea, por favor. ¿Qué has hecho en la maleta? Estoy enamorada de él. Y deportes, hoy un poquito relacionado con la pandemia. Así es, porque creo que, Armando, nos tienes que hablar de 2 partidos que se suspenden por COVID-19. Eso es, el Herbalife iba a jugar mañana partido de Eurocup, el rival era el Trento, el voleibol iba a jugar un partido de Liga, el Guaguas Las Palmas, pero no se van a jugar esos encuentros. El rival del Herbalife, el Trento, tiene 5 positivos, partidos suspendidos, pero el que preocupa realmente es el del Guaguas, porque es en su plantilla. De 2 han pasado a 6 contagiados en apenas 4 días y se sospecha de 2 jugadores más. Se han suspendido ya 2 partidos. El tercero sería seguramente, va a pasar el sábado. Ojo, porque si superan los 8 partidos suspendidos sería excluido de la competición. Tendremos que estar muy pendientes. Eso es. Gracias, Armando. Nosotros vamos ya terminando, se quedan enseguida con los deportes. Así es, recuerden como siempre que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2 y que pueden seguir informados en nuestra web y en las redes sociales. Después previsión del tiempo y el concurso con Dani Calero. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.